Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida y agradecen su valiosa participación en esta segunda edición del ciclo de conferencias del Sistema Estatal Anticorrupción. El día de hoy nos encontramos en la cuarta conferencia de este ciclo, intitulada La fiscalización como parte del Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato, a cargo del contador público Tomás Martín Hernández Gaitán. Antes de presentar a nuestro conferencista, les comentamos que, para efectos de registrar su participación durante el desarrollo de la conferencia, les solicitaremos que en el chat anoten su nombre y correo electrónico como lo hicieron en el registro al ciclo de conferencia. Inicio con la conferencia. El día de hoy me presentar a nuestro conferencista. Es contador público por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con un diplomado en evaluación cualitativa y políticas públicas, así como un diplomado en políticas públicas y evaluación, ambos por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Se ha desempeñado en diversos puestos de mando medio y alta gerencia desde el año 2004. Actualmente funge como auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Adelante con su participación, contador. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes tengan todas y todos. Me voy a permitir compartirles la presentación. De favor, me indican si ya pueden verla. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, el tema que hoy nos atañe, pues es justamente, ya lo anunciaban aquí la compañera, la fiscalización como parte del Sistema Estatal Anticorrupción aquí en Guanajuato. Y bueno, pues vamos entrando en materia. Primeramente, pues compartirles el objetivo que justamente pues es tener compartir con todos ustedes y espero que sea no nada más de aquí para allá, sino que abramos ahí la retroalimentación, que haya una participación, espero poder provocarla y tener una visión sistémica sobre estos propósitos, retos y oportunidades de la fiscalización como parte del Sistema Estatal Anticorrupción. Esto pues a efecto de que constituya como una referencia para toda la labor que tenemos todos y cada uno, desde los órganos internos de control, nosotros aquí en la Auditoría Superior del Estado, y poder definir o redefinir las propias visiones y los programas de trabajo que tenemos al interior de nuestra labor. Antes de entrar un poquito allá a estudio, pues una nota técnica. Esta consideración es en relación a que los órganos internos de control, además de formar parte del Sistema Estatal de Fiscalización, como lo marcan nuestras propias leyes, pues también acorde con las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización. Y me quedo aquí en el ámbito técnico. Por ahí no entraremos a debate en el aspecto legal de si forman o no forman parte las contralorías municipales, sobre todo del Sistema Nacional. Pero ahí en la página 7, las normas, el libro de normas nacionales del Sistema Nacional, lo dice expresamente, ¿no? Ahí los amarillo, en el primer párrafo, que dice que tanto los órganos internos de control como las entidades fiscalizadoras, pues son dos componentes distintos del Sistema Nacional. Y entremos también un poquito a revisar lo que es el marco jurídico. El Sistema Estatal Anticorrupción, pues tiene su puntal constitucional en el 132, en la Constitución Política del Estado, de la cual se emana la ley reglamentaria, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y desde luego pues es importante en materia de fiscalización la propia ley de fiscalización superior del Estado de Guanajuato. Entrando al tema del artículo 32 de la Constitución, nos habla de cuatro acciones o cuatro dimensiones de lo que es el sistema.
uno enfocado a la prevención, otro a la detección, el tercero a la sanción de responsabilidades y el cuarto a la fiscalización y el control, y ahí lo conjunta, ¿no? Lo que es la auditoría interna, en el control interno justamente, en las contralorías, y la fiscalización. Esto pues en el ámbito tanto estatal como municipal. Estos cuatro elementos se van a transformar luego en la ley de sistema estatal anticorrupción. Aquí lo estoy esquematizando un poquito, tratando de dividir en dónde estamos colaborando, o tendríamos que estar colaborando, tanto el control externo por parte de la Auditoría Superior del Estado, como el control interno. Y veamos aquí cómo la prevención de la que nos hablaba el artículo constitucional 132, sigue manteniéndose aquí como una prevención, ¿no? Que va a formar parte ahí del entorno de la auditoría gubernamental que elaboramos tanto el órgano externo como el órgano interno. Luego sigue la fase de identificación, obviamente de conductas irregulares, de actos de corrupción, pero aquí, bueno, la identificación la cambió, ¿no? En la Constitución señalaba que era detección, aquí es identificación. Podríamos decir en una cuestión de equivalencia de los significados, pues que significa lo mismo, ¿no? Alguien podrá a lo mejor ahí distinguirlo, pero podríamos asumir que la detección es sinónimo de identificación. Pero algo que no estaba señalado expresamente en la Constitución era la investigación. Y aquí la investigación, que lo vemos en el círculo que está un poquito ahí, teniendo en teoría de conjuntos, un área de intersección con lo que es el ámbito de la auditoría gubernamental. Hay investigación durante la auditoría, pero básicamente la investigación, ya en un proceso de responsabilidad, pues va a estar mucho en la unidad investigadora, que esto está fuera de lo que es la labor o el periodo por ley de fiscalización. El periodo, según la ley de fiscalización, o el proceso de fiscalización termina con la dictaminación del informe de resultados enviado al Congreso. Entonces, digamos, la fiscalización, y voy a centrar más bien en lo que es la herramienta técnica, que es la auditoría gubernamental. La fiscalización, la auditoría gubernamental tiene la porción de investigación como técnica, como procedimiento de auditoría, pero la parte, decimos, ya de la investigación de un proceso disciplinario, pues va a estar en las autoridades del área jurídica más bien, en este caso la unidad investigadora. ¿Cuáles son las auditorías? Las normas profesionales de auditoría nos menciona tres, ¿no? La de cumplimiento, la financiera, la de desempeño, que eso seguramente lo hemos escuchado ya muchas veces. Y en este esquema, esos tres tipos de auditoría, pues van a servir o son mecanismos para la prevención, que viéndolo de manera sistémica, bueno, estaríamos ahí contribuyendo. Pero en la identificación va más enfocado en la identificación de actos de corrupción, por llamarlo ya por su nombre, pues tendría que estarse identificando desde las auditorías de cumplimiento y las auditorías financieras. Recordemos también que la gran mayoría de las auditorías o de las revisiones de cuenta pública, pues es una mixtura de ambos tipos de auditoría, tanto de cumplimiento como financiera. Y la parte de la sanción, sí lo tienen los órganos internos de control, las contralorías en concreto, no así la Auditoría Superior del Estado, las entidades de fiscalización, el control externo no es sancionador. Esto pues se va a realizar a través de los operadores del sistema, que es propiamente la Fiscalía, el Tribunal y los propios entes del Estado. Hasta aquí, no sé si estoy siendo claro, si no, con toda confianza, pues me van interrumpiendo. Y en esta lámina estoy proponiendo, a partir pues de la experiencia y a partir de las normas, los instrumentos jurídicos y técnicos, dos propósitos o un comparativo de propósitos
que tienen los órganos internos de control y que tienen las entidades de fiscalización superior. El directo o principal es el adecuado, contribuir al adecuado desarrollo administrativo mediante el control interno y la evaluación de la gestión pública. Esto en cuanto a los órganos internos de control. En cuanto a la entidad de fiscalización superior, pues es el garantizar la rendición de cuentas mediante la auditoría y la evaluación a la gestión administrativa. Y hasta aquí, vamos, no es un propósito en sí, pues el detectar corrupción, ¿no? El combatir la corrupción como propósito principal, como razón de ser, ni del órgano interno de control, ni de las entidades de fiscalización superior. Inclusive, si buscamos la palabra corrupción en las normas profesionales de auditoría, en las normas internacionales de auditoría, más bien nos hablan de fraude, pero no en sí como de que vamos a hacer el mecanismo que va a tener esta función, ¿no? Pero de manera indirecta, secundaria, sí nos dice, y al hablar de fraude, sí nos dicen, pues que tenemos que asegurarnos de que no existan fraudes. Estos fraudes, no en el contexto amplio totalmente de lo que corresponde a ese concepto de fraude en el ámbito legal, sino que se refiere en concreto a dos tipos de fraudes. Los que causen incorrecciones intencionales relevantes que resulten pues en informes financieros fraudulentos o en malversación de activos. Y básicamente esos dos, y expresamente así lo mencionan las normas, ¿no? Este propósito indirecto y secundario atañe tanto a los órganos internos de control como a las entidades de fiscalización superior. Y aquí pues le planteo esta pregunta, ¿no? Directamente, pues abramos debate, no los invito. ¿Están de acuerdo con esta definición de propósitos o será otra la razón de ser de los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización superior? Porque pues a partir de aquí tendremos que reflexionar mucho respecto de qué nos toca, qué deberíamos estar haciendo, cuál sería la manera de ser proactivos, la manera de ser creativos. ¿Tendremos que cambiar las normas o no las tendremos que cambiar? ¿Están bien así? En fin, una serie de preguntas, ¿no? Porque todo esto, pues recordemos, está en implementación lo que es una política estatal del sistema anticorrupción. Bueno, continuamos. Ya entrando en materia, también en la ley del sistema estatal anticorrupción, pues nos menciona ahí el artículo 42, que la función o el principal propósito, vamos a también mencionarlo así, como sistema, establecer acciones y mecanismos de coordinación, y se menciona mucho, y a lo mejor en las pláticas que seguramente tenemos con compañeros, con pares, con propios miembros del sistema, hacemos catarsis, ¿no? En la falta de coordinación entre los integrantes del mismo grupo. A lo mejor ahorita sí hay muchas voluntades, sí está fluyendo, está caminando. Quizás algunos quisiéramos que fuera más rápido, más pronta esta coordinación, va caminando, pero no estamos en el punto óptimo, en el punto en el que quisiéramos estar. ¿Sí? Aquí nos habla, bueno, pues en el ámbito de las competencias hay que promover el cambio de información, y vamos a ver ahorita más adelante cómo está pasando esto, si está verdaderamente existiendo intercambio de información. Esto propiamente es un ejercicio de intercambio de ideas, de experiencias, pues encaminadas a lo que dice ahí, a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos en este entorno sistémico del sistema estatal de anticorrupción. Los integrantes del sistema estatal de fiscalización como eje, como herramienta o subsistema del sistema estatal anticorrupción, pues tendremos que homologar procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias y programas.
recordemos que tenemos en el marco normativo las normas profesionales, que son de 2014, ya lo había por ahí comentado en algún otro foro. El sistema se crea en 2016, por tanto, las normas profesionales del Sistema Nacional no recogen las necesidades y ya el contexto de lo que fue la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción, ni tampoco, o mucho menos, de lo que ha sido este sistema estatal anticorrupción, y bueno, pues fueron creadas con otra realidad. Lo que sí hace, pues es enviarnos ya en el nivel, digamos, 4, en el cuarto nivel, porque nada más llegan al tercer nivel, a lo que son las normas internacionales de auditoría para el caso de la auditoría financiera y auditoría de cumplimiento. Aquí hay criterios encontrados en cuanto a la aplicación de estas normas. Sí es una libertad poderlas utilizar o emitir las propias normas por parte de cada actor en los estados. Incluso en la propia Auditoría Superior de la Federación podría emitir sus propias normas a nivel cuarto de lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización. Sí, adelante, ¿alguien quiere participar? Parece que no. Bueno, vamos a hacer un checklist, ¿no? Así muy breve. Me tomé la libertad de traerme en este cuadrito, pues, los ejes de lo que es la política estatal anticorrupción. Recordemos que ya se emitió la política y nos señala 4 ejes, ¿no? El primero de ellos, combatir la corrupción y la impunidad. Y dentro de sus objetivos, pues, podemos identificar algunos mecanismos que son necesarios fortalecer para efectivamente cumplir con este eje estratégico. Uno de ellos, la denuncia. Y aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo lo estamos implementando? ¿Cómo se está implementando? En este caso, desde la óptica de ASEG, podría compartirles que, bueno, se ha desarrollado un módulo de auditoría en tiempo real para recoger ahí pues las denuncias, informar primeramente a la ciudadanía en dónde estamos revisando, subir información de las obras que se están revisando, hasta fotografías y ubicación georreferenciada, y poder, además de informarle a la ciudadanía, a los que pudieran estar interesados, pues recoger, darles la posibilidad de que estén emitiendo alguna consideración, alguna inquietud, inclusive denuncias, y recoger esto para la planeación y ejecución de la auditoría. También pues recibimos muchas denuncias por correo electrónico, algunas de ellas anónimas, algunas con elementos, otras sin elementos, y bueno, todo eso se pondera en la planeación específica. Y en la propia ley, pues señala la posibilidad de una denuncia de situación excepcional, señala si bien requisitos, formalidades, pero está el mecanismo ahí establecido en la ley de fiscalización superior. En cuanto a lo que se está haciendo en esta materia de denuncia en los órganos internos de control, pues hay de tutti frutti, ¿no? Aquí habría que hacer un diagnóstico, habría que levantar la información. Quizás es una tarea pendiente que como sistema tenemos, sobre todo como grupos de trabajo. Recordemos que el sistema tiene 5 grupos de trabajo y en ellos pues seguramente que al interior tendríamos que estar retroalimentando cómo se está implementando, pero lejos de esta implementación por parte de hacer parte de los órganos internos de control, pues tendríamos que estarlo ya realizando de manera coordinada, ¿no? Por eso ahí en la columna de retos y oportunidades, pues justamente hago el énfasis en la necesidad de una mayor coordinación para la fiscalización. Compartir mejores prácticas, si es que esto que les estoy mostrando aquí se considera una mejor práctica o no, y a su vez también por parte de los órganos internos de control, pues recibir estas mejores prácticas que se estén realizando en alguno de los órganos tanto municipales como estatales. Seguramente por ahí encontraremos alguna cuestión que pues merezca ser replicada, pero bueno, hoy por hoy nos está faltando esta parte.
Otro mecanismo que es la prevención, ¿sí? Y creo que aquí es donde también nos falta o nos duele un poquito más como sistema y como entidad, al menos no sé, lo podría decir, porque pues creo que no hay otro mecanismo más que la disuasión a partir de los informes de resultados. Ok, se está detectando y eso de alguna manera sí disuade y de eso nos habla los propios instrumentos jurídicos, que es también un mecanismo que ayuda a la prevención, pero bueno, pues tendría que ver una mayor oportunidad. Podríamos citar aquí quizás la posibilidad que está ahí en ley también de hacer auditorías concomitantes, solo que hoy por hoy las auditorías concomitantes no se pueden accionar a partir de un acuerdo del Auditor Superior del Estado, sino que tiene que ser impulsada por el Congreso del Estado. Tiene que ser una auditoría mandatada con esa característica de que sea concomitante. Por parte de los órganos internos de control, seguramente aquí pues sí tienen esta posibilidad de estar en el día a día, de estar en línea, vamos así, con lo que es la operación, y al mismo tiempo estar revisando y estar pues teniendo la consideración y el establecimiento y fortalecimiento del control y de la gestión de manera, podemos decir, más oportuna. En cuanto a la detección, aquí sí podría, sin pecar de soberbia, ¿no? Pero creo que sí hemos tenido una fortaleza en cuanto a la sistematización de la metodología. Inclusive recientemente recertificamos lo que es el proceso de planeación, la vamos a ver más adelante para de manera platicada muy breve o muy concisa. Es muy extenso, un tema muy extenso, pero lo podemos ahí acortar, compartirles esta, pues considero sí una buena práctica, que pudiéramos quizás tomar algunos tips en la función de control interno que muchos de ustedes están realizando, ya sea como administración o como órgano interno de control. Una mayor tecnología para los análisis, sobre todo este tema de interrogación de base de datos, este tema de cruces, de Big Data. Por ahí hay mucha área de oportunidad en cuanto a el uso de inteligencia artificial. Creo que sí tenemos que irnos a conocer aquellas entidades que ya tienen un robot de inteligencia artificial. Por ahí recientemente lo presumían los compañeros de Sonora, no lo conozco, no lo conocemos, pero ojalá pronto se dé la oportunidad. Y desde luego pues todos los mecanismos automatizados que la Auditoría Superior de la Federación tiene, que en una de esas quiera compartirlos. Hoy por hoy lo que tenemos aquí en la Auditoría Superior del Estado, y que es seguramente un área de oportunidad, pues leemos prácticamente el 100% de la facturación electrónica de los más de 270 sujetos fiscalizados, considerando municipios, organismos descentralizados, tanto estatales como municipales, los poderes y los autónomos. Y tenemos lectura de la totalidad de las facturas de los XML, tanto de ingreso como de egreso. Hacemos acomodo, filtros comparativos. Por ejemplo, ya lo veremos también en un tema, bueno, me adelanto. Por ejemplo, en un procedimiento, ¿no?, de auditoría podemos identificar si algún sujeto fiscalizado, alguna persona que esté en nómina, porque también es la otra, tenemos todas las nóminas, si alguna persona que esté en una nómina está a la vez siendo facturando, teniendo operaciones de servicios o de proveeduría con algunos de los sujetos. En algunos ámbitos, sobre todo en el estatal, esto sí hay una prohibición para poderlo hacer. En el caso municipal, no, en algunos municipios está la prohibición, en otros no. Pero bueno, da ciertos indicios para poder realizar procedimientos
sustantivos en cuanto a poder pues ser más exhaustivo para verificar si hay por ejemplo, un conflicto de interés, ¿no? Un conflicto de interés que probablemente pueda estarse sumando a un sobreprecio, a una operación ficticia. Y bueno, ese es otro tema. El tema de los CEFOS, de las entidades que actúan operaciones simuladas, también la sistematización, gracias a un mayor análisis tecnológico, pues esto se puede hacer al día, ¿no? Al día, me refiero en cuanto al SAT, saca o actualiza un nuevo listado de EFOS, inmediatamente se hace el cruce cada que hay una publicación y podemos saber prácticamente al día en dónde están estos presuntos EFOS o los definitivos, inclusive los que están en la antesala de EFOS, pues es un factor para fortalecer estos mecanismos de detección. Pero ¿qué está ocurriendo en los órganos internos de control? Y a lo mejor esta es la parte que nos falta. Pero no sé si alguno de las contralorías ya lo está haciendo. Y ahí, si lo está haciendo, estamos duplicando. Y el sistema estatal de fiscalización que nos habla de coordinarnos, nos habla de articular los sistemas de información, nos habla de potencializar los alcances en lugar de que estemos duplicando, pues mira, yo lo reviso y mejor tú revisa, dale alcance a otra cuestión, ¿no? O, ¿por qué no te comparto mis análisis, no? Creo que esta parte no la hemos explorado, no hemos tendido los instrumentos a un convenio de coordinación y no hemos, digamos, explotado toda esta labor de detección, de análisis que se hace aquí en la Auditoría Superior del Estado. Créanme que es una talatotota lo que hacen aquí mis compañeros y que creo que podría todavía explotarse más estos análisis con el uso de las atribuciones por parte de los órganos internos de control. Nos daña a todos porque formamos parte de este sistema, porque creo que es una tarea pendiente, que ahí está, ¿no? Y ahora sí que es una invitación y un reto para los compañeros aquí del estado de Guanajuato, pues a que se acerquen y nos exijan, nos pidan, ¿no? Que hagamos esto y hacerlo una realidad. Esto seguramente va a fortalecer no nada más el eje estratégico de combate a la corrupción en este mecanismo de detección, sino pues todo lo que va a seguir en el proceso de fiscalización. Los siguientes tres que están también aquí señalados como mecanismos a fortalecer es en cuanto a la investigación, a la sustanciación y a la sanción. Aquí tengo entendido, pues se lanzó un reto de los 100 días para echar a andar este gran rezago que tenemos. Creo que no es nada más en el caso del estado de Guanajuato, sino es una dolencia, una carencia nacional, que los sistemas seguramente están atorados en poder ya llegar a concluir pues los presuntos actos de responsabilidad, ya sea graves o no graves. ¿Cómo vamos ahí en el inventario, no? A partir de 2016-17, que ya cambió la ley, que generó nuevos expedientes, por ahí a inicios de año, yo solicitaba a la Auditoría Superior de la Federación por acceso a la información, cuántos informes había sustanciado. Su respuesta, lastimosamente, fue 0. A 5 años de distancia de que cambió el andamiaje jurídico, 0 actos sustanciados, ¿no? No sé cómo estemos hoy, pero es muy seguro que todo lo que se haya acumulado en 5 años, si bien ya haya iniciado a poder mitigar ese rezago, seguramente que todavía trae un buen bonche de expedientes por investigar, por sustanciar y sancionar o enviar a los actores conducentes para que se efectúe la sanción respectiva. En el Estado creo que estamos en una situación similar, aunque el reto de los 100 días pues sí nos hizo mover la maquinaria
para poder llegar a la meta que se planteó en este reto de los 100 días, que estamos a unos pasos en breve que seguramente nos estarán informando cuál es el resultado de esta campaña. Aquí sí hubo, vamos, esta colaboración, no nada más con la SEC y los órganos internos de control, hay otros actores del sistema estatal anticorrupción que participaron en este reto. Sería muy bueno replicar este reto otros 100 días, ¿no? Y además, pues buscar otros mecanismos de colaboración. Hacía la analogía, pensaba la analogía en pláticas con mis compañeros, de que los que estamos en el lado de la fiscalización, tendríamos que estar colaborando con los compañeros que están en la parte de la investigación, sustanciación y sanción, como en un esquema análogo de una carrera de relevos. Es decir, no nada más el tener un punto determinado en el procedimiento en donde, pues aquí está el expediente, ahí te lo aviento, como quien dice, y pues ya tú léelo, investígalo, y a ver qué le entiendes, si lo documenté bien, si lo documenté mal, pues seguramente hay algunas deficiencias que desde la fiscalización tenemos y que sería muy bueno tener ejercicios, talleres, mesas, para poder explicar lo que sucedió durante la auditoría y, bueno, poder resolver o tratar de atender inquietudes, aclaraciones que probablemente tengan los compañeros en estas etapas. Sobre todo porque, pues hasta el propio perfil de los profesionales que están de aquel lado ya de las acciones derivadas de la fiscalización, pues son abogados, ¿no? De este lado, pues somos contadores, somos ingenieros, arquitectos, es decir, perfiles, pues, técnicos en otras disciplinas. Y, por ejemplo, una cuestión tan sencilla como el organizar el expediente de auditoría, pues lo organizamos con base en los estados financieros, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los egresos. Y la lectura ahí se complica para los compañeros abogados. Ellos quieren ver el expediente con base en un orden cronológico, ¿no? Independientemente de qué rubro es. Y el hecho de que haya un expediente electrónico y pues tú clávate en los expedientes y ahí búscale, o te lo ordeno, te doy el expediente en el orden cronológico o un reacomodo, pues seguramente que se puede sistematizar, seguramente que se puede tener aquí, les digo, estos talleres de socialización y que sea una transición, ¿no? Más que un pase en un punto, una transición hacia estos ejes, estos mecanismos de investigación y sustanciación. Si les ayudamos, si nos ayudamos mutuamente, que realmente sea sistémico el tema, pues seguramente que vamos a poder abatir esos rezagos que traemos por ahí. También, pues, bueno, hoy por hoy, como auditores, tendríamos que estar interesados en qué está sucediendo, ¿no? Cómo se están resolviendo los asuntos, se están aclarando, se están cayendo, quizá por alguna deficiencia, nos está faltando documentar tal o cual aspecto, hay debilidades ya muy concretas. Bueno, pues habrá que conocer cuáles son esos temas, ¿no? Por los cuales, digamos, nos están dando palo o no está dando, nos está acreditando una presunta responsabilidad, grave o no grave. Quizás hasta tengamos que estar afinando ahí criterios, ¿no? De auditoría y hasta dejar de revisar o de observar. Oye, pues sí hay una falta, fue menor y como ya se corrigió, pues ya eso ni lo observes porque no está trascendiendo según un criterio de los tribunales, según un criterio de los órganos resolutores, y bueno, pues ya tendríamos que estar economizando, ¿no? Los procesos, el dejar de activar aparato burocrático para procesos pues que no están llegando a nada. Pero eso también como una parte en la oportunidad de una visión sistémica. Pasamos al eje 2. Y el eje 2 nos habla de combatir la arbitrariedad y el abuso de poder.
¿Cómo? Pues a través del fortalecimiento de los mecanismos de toma de decisiones. Esta toma de decisiones se vería afectada positivamente por una profesionalización de los servidores públicos, tanto de la administración pública como auditores, fortalecimiento a la rendición de cuentas y el fortalecimiento a la transparencia. En cuanto a la toma de decisiones, pues tendremos que fortalecer aquí en la SEG y también los órganos internos de control, el identificar, ¿no?, la discrecionalidad de las decisiones, sobre todo pues en la asignación de contratos, ¿no? Hay riesgo inherente en que en la contratación hay, a veces no es muy clara pues la decisión de no irnos a la licitación, aunque a veces pues también podría ser justificada y hasta necesaria. Por ahí en alguna reunión, en alguna charla, conferencia, escuchaba al gremio de contratistas, ¿no? Por ejemplo, que están muy preocupados en el ámbito estatal y hasta nacionalmente, porque pues hay una política nacional de concentrar los recursos, las asignaciones presupuestales en muy pocos proyectos, ¿no? El 40-50% del presupuesto nacional en obra se está yendo, pues sabemos desde conocimiento público, se está yendo a muy pocas obras y a 2 estados en concreto, ¿no? Veracruz y bueno, la zona sur, creo que sí, la parte del Tren Maya atañe a varios estados, pero son obras que están jalando mucho recurso y que por consiguiente no hay recursos suficientes como lo irradiaba antes al resto de los estados. Entonces, pues hay, digamos, unas decisiones a nivel nacional, a nivel macro, que están afectando la toma de decisiones estatal y hasta municipal, ¿no? Al haber poca obra, habrá que dimensionar si, lo voy a poner así en este contexto, ¿no? Si en una política económica es justificable que no haya grandes obras o que las obras grandes se segmenten en razón de que las grandes obras las ganan empresas que tienen, que no irradian, no activan la economía porque pues no le compran a los distintos sectores de producción, sino que se van directamente a fabricar ellos, digamos así, los insumos, a extraerlos, tienen gremios poderosos que se quedan esta utilidad de estas grandes obras y que seguramente no se está, no la están manteniendo en el Estado o en la nación, ¿no? Por alguna razón de contexto económico. Entonces, el hecho de ir cumpliendo con la licitación, a lo mejor es una necesidad en ciertos aspectos de activación económica, que tendría que darse una segmentación para poder activar el mercado interno. Pero bueno, esto lo dejo aquí como parte de ver con otros ojos lo que está en la ley, y a veces la ley pues también puede ser sujeta a escrutinio a alguna recomendación de evaluación, de valoración, que a veces nos es difícil estarlo señalando desde la parte de cumplimiento financiero, y que quizás los amigos de desempeño en lo que es evaluación sobre todo de política pública, que estamos en pañales realmente, es muy incipiente esa parte, pero podríamos estar teniendo un impacto en la toma de decisiones muy importante. En cuanto a la profesionalización, pues ya lo mencionaba, ¿no? Esta parte de fortalecer, pues a través de la promoción, autorizaciones y apoyos al personal para certificaciones, posgrados, relativos sobre todo a la función de fiscalización, en este caso. En el caso de Auditoría Superior del Estado tenemos una matriz de riesgos que seguramente pues requiere de una actualización, pero en la medida en que conduzcamos las auditorías, las planeaciones, la fiscalización, con una vertiente de administración de riesgos,
seguramente que estaremos quitando también la discrecionalidad en cuanto a la decisión de qué se revisa, y cómo se revisa y qué se deja de revisar. Ya decíamos aquí que los retos y oportunidades pues son promover posgrados y estudios de especialización entre nuestros profesionales, promoción y la implementación de los objetivos específicos de la política estatal. Recordemos aquí que la política nos señala una serie de objetivos específicos para cada uno de los ejes y que pues seguramente nos falta en todos y cada uno de estos mecanismos implementar desde el ámbito de la trinchera que nos toca defender y también como participantes en los grupos de trabajo del sistema estatal, estar trabajando de manera coordinada. La rendición de cuentas, en el caso de ASEC hemos implementado un índice de evaluación sobre la recepción de la información financiera. No se ha publicado, pero ya lo tenemos. En breve, estimo yo que estaría saliendo a la luz este índice que seguramente nos estará ayudando a identificar, a tener un ranking de cuáles son estas entidades, estos actores que cumplen mayormente con pues, lo que es la recepción, su cuenta pública, su contenido, y bueno, también con las propias auditorías y revisiones podemos tener ahí una incidencia. De hecho, esa es la función, ¿no?, de la fiscalización, pues estamos inmersos, implícitos en lo que es el entorno de rendición de cuentas públicas. Y este ejercicio, conjuntamente con algunos conversatorios ciudadanos que hemos activado, tanto en materia de obra pública como en materia financiera, pues ha tenido muy buenos resultados, mucha participación y sobre todo en el caso de obra pública va enfocado a obtener productos muy concretos relacionados ya con iniciativas de reforma a la ley de obra pública, con la instrumentalización de, por ejemplo, la bitácora electrónica y una serie una unidad de costos o varias unidades de costos regionales que está teniendo un buen eco estos conversatorios, porque participa tanto la ASEG, participan la Secretaría de la Transparencia, participa la SECOM, participan órganos del gremio, ¿no?, la CEMIC, y ahora sí que está abierto, el propio CPC está abierto a la participación ciudadana, y justamente pues esto nos habla de ya la gobernanza en esto que es la rendición de cuentas. Los órganos internos de control, desde luego que también con sus propias auditorías y revisiones, pues colaboran con este mecanismo, pero hay que fortalecerlo, ¿no? Hay que implementar más índices, más indicadores, hay que reitero, y voy a ser muy reiterativo en esta parte, la implementación de los objetivos específicos de la política estatal anticorrupción. En cuanto a la transparencia, pues déjenme presumirles que por aquí les platicaba sobre el proceso de certificación, precertificación de los procesos de planeación, ejecución e informe que tuvimos recientemente. Tuvimos como invitados como observadores a los integrantes del CPC del Estado de Guanajuato. Ahí estuvieron durante estas sesiones virtuales de la Casa Certificadora, pues dando cuenta de cómo se lleva a cabo, cómo se realiza la planeación, cómo pues lo sometimos a escrutinio y bueno, no me dejarán mentir, y cómo resultó, fue muy satisfactorio pues volver a poder certificar el proceso de planeación, ejecución e informe. Seguramente estas prácticas, estos sistemas de certificación, pues los podemos replicar a la función de los órganos internos de control. Seguramente podemos compartir formatos, esquemas, procesos, la propia matriz de riesgos, ¿no? Habrá que entender los mecanismos, si sería talleres, si sería convenios de colaboración, si serían capacitaciones. Habrá que definir muy bien, muy puntualmente los mecanismos, pero pues estar abiertos pues a dar no nada más la información que nos dice la ley,
sino ser verdaderamente esa ventana, ¿no? Esa ventana en donde cualquiera pueda asomarse a poder observar qué es lo que está pasando en el ejercicio de la fiscalización, ¿no? Eh, pues tener ese liderazgo de predicar con el ejemplo, soy transparente, me abro al escrutinio y vengan, asómense a mis procesos, ve cómo planeo, ve cómo hago la auditoría y vamos viendo los resultados también. Ojalá la ley nos permita hasta ese punto, con ciertos mecanismos de salvaguarda, que podamos tener participación ciudadana, no nada más en la denuncia y no nada más hasta el informe de resultados, sino desde el proceso mismo de la planeación y sobre todo en el de ejecución. Quizás, pienso en voz alta, quizás un mecanismo ahí pudiera ser pues una carta de salvaguarda, un escrito, ¿no? Un mecanismo donde los que participen pues no hagan mal uso de la información, dado que son procesos o que son mecanismos que están en procesos y que hay restricciones en la propia ley para no dar a conocer algo que no está terminado, por decirlo así. En cuanto al tercer eje, que es promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto de gobierno y sociedad, pues aquí tendremos que reducir los riesgos de corrupción, ¿no? En esos puntos de contacto. Nuevamente, usar el uso de la tecnología, pues sería una herramienta muy importante. La mejora en las gestiones y los procesos, aquí, pues el desempeño, ¿no? El sistema de gestión de calidad, ya les hablaba por aquí. La participación ciudadana, nuevamente, como que estas acciones, el conversatorio ciudadano, los laboratorios para la revisión de la obra pública, van a estar incidiendo en varios de estos mecanismos y de manera transversal en varios de estos ejes, y por eso, bueno, lo pongo ahí nada más de manera iniciativa, en cómo se está implementando en una SEG y nuevamente cómo deberíamos estarlo implementando de manera sistémica. ¿Seis? Empieza ya. Por ahí, si nos hacen favor de cerrar sus micrófonos, ¿se escucha algunas voces? ¿O es una participación? Creo que ya, ¿verdad? Bueno. ¿Y si te duró la pila? ¿Dónde? La pila de la compu. No, sí, le dije al Richie que Bueno. digo, entró o algo. Ah, no, o sea. Seguimos. Hablaba yo de la matriz de riesgos. Esta pues tiene que ser una base de datos viva, tiene que tener la capacidad de que en un entorno de evolución, cualquiera pueda estar sumando o proponiendo nuevos riesgos o modificaciones a la matriz de riesgos. Cualquier auditor, desde el auditor raso hasta el director, al auditor superior, inclusive auditores externos, en estas colaboraciones con órganos internos de control, pues tendríamos que estar quizá trabajando. Esto hay que sentarnos a elaborarlo, a diseñarlo muy bien, los cómo, lo que es ya la parte operativa. Si pudiéramos tener como realidad una matriz de riesgos que sea un instrumento útil, no nada más para SEG, sino para los órganos internos de control de este sistema estatal. Ya les platicaba sobre la obtención, lectura y análisis de los XML. Bueno, ahí está la herramienta y es una realidad. Y pues yo lo reto, ¿no? A que nos la pidan, a que colaboremos, a que desarrollemos los cómo sí podemos estar compartiendo prácticas e información. Tenemos también la firma electrónica, ya por ahí lo hemos compartido con otros estados en cuanto a los cómo resolverlo, ¿no? Aunque la firma electrónica, en este caso ya nos mudamos a la plataforma del Congreso del Estado, bueno, pues son justamente mecanismos de control que nos van a hacer más eficiente, a poder optimizar
gestiones como notificaciones, traslados a distintos puntos del Estado para requerimientos de información, y bueno, también el acceso remoto a los expedientes digitales, porque es muy importante que hoy día, y sobre todo después de este ejercicio pandémico de ya más de un año, pues hayamos, ojalá que ya todos, capitalizado en una buena porción el tener expedientes digitales, para que podamos tener esta posibilidad de accesar remotamente vía VPN o alguna otra herramienta a trabajar y poder hacer home office, ¿no? Que es, digamos, la solución que se pudo tener para continuar con la labor de fiscalización en nuestro caso. No sé qué tan fuertes o qué tan débiles estamos en algunos órganos internos de control. Quizás sé que hay muchas carencias, ¿no? Y hasta para tener los equipos informáticos, ¿no? Pues es un reto, ¿no? Que podamos ahí establecer estos mecanismos desde el legislativo o en colaboración con ASEC, Transparencia. Hoy vamos creando un fondo para poder equipar, o que sea una obligación en ley orgánica municipal, que podamos equipar suficientemente a los órganos internos de control y tengan los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, para poder ejercer de manera óptima todas las funciones, ¿no? que le atañen a los órganos internos de control. En cuanto a las mejoras en las gestiones de procesos, ya les platicaba del sistema de gestión de calidad. Tan solo ese sistema es todo un tema, toda una charla. Nos podemos llevar ahí igual un par de horas para poderles compartir cómo se resolvió este sistema de gestión de calidad, cómo opera y cómo podría reproducirse como una buena práctica a replicar en los órganos internos de control, o, ¿por qué no?, tener este sistema de gestión de calidad, pues de manera, un único sistema de gestión de calidad, no de ASEG, sino del sistema estatal de fiscalización como eje del sistema estatal anticorrupción. Y nuevamente, ¿no?, esa visión sistémica que quiero estar repitiendo, que nos quede bien claro, ¿no?, que nos está faltando que hagamos que logremos, que materialicemos ese sistema, que realmente operemos como un sistema. Por último, en cuanto a los ejes, el cuarto eje, involucrar a la sociedad y al sector privado. Ya por ahí he platicado de algunos mecanismos de participación ciudadana que se están realizando aquí en la SEC. El último de ellos, pues, es el tema de una propuesta de auditorías. Hay un conjunto de actores ciudadanos que están proponiendo integrar al Programa Anual de Fiscalización 2022 algunos actos de fiscalización. Ya hay una propuesta, hay, me parece que 8 o 9 propuestas de auditorías, se van a sumar 3, todavía no se define el programa, pero bueno, ya una porción del programa en esto que es un piloto para el 2022, ya una porción del programa de revisión no lo decide o no lo dicta la SEG, sino que se deja en un ejercicio de gobernanza, se deja la decisión a la sociedad. Se está involucrando la sociedad desde la programación de las auditorías. Esto pues también se podría replicar en los programas de auditoría y de revisión de los órganos internos de control. Nuevamente, pues el reto, implementar los objetivos específicos de la política estatal anticorrupción. Bueno, y hasta aquí, este es un primer momento de la charla. Vamos a entrar ahora a un segundo momento, y en este quisiera compartirles como pues un impulso a la profesionalización para la fiscalización. Esto que les he venido platicando respecto del sistema de gestión de calidad, respecto de cómo se hace una planeación de auditoría, esperando pues que aquí se puedan recoger algunos tips sobre cómo lo hacemos en la Auditoría Superior del Estado, pero también pues esperando la retroalimentación, ¿no? Seguramente que tenemos áreas de oportunidad importantes. Probablemente pues
pues no somos la neta del planeta, ¿no? Aunque queremos constituirnos como referentes nacionales, es algo, les decía en el principio de la charla, ojalá que no peque de soberbio la institución ni un servidor, pero sí, ¿por qué no aspirar a ser referentes, a ser líderes, a detonar en otras instituciones pares, en los estados y en los propios órganos internos de control, pues estas inquietudes del cómo sí se puede lograr todos esos mecanismos, fortalecer todos esos mecanismos que platicamos en la primera parte, desde la fiscalización dentro de un sistema estatal anticorrupción. Y entonces, en los elementos de planeación, pues nos hablan las normas. Tienes que hacer un estudio general. Bueno, pero las normas, pues nos señalan muchos conceptos, ¿no? Muchas cuestiones ambiguas. Y ya cuando preguntamos los cómo, ¿no? ¿Cómo sí puedo lograr un estudio general? ¿Cómo lo hacemos aquí? Leemos en dónde estamos parados, ¿no? ¿Quiénes son los funcionarios claves? Lo vamos documentando. Las actas por ejemplo, en el caso de un municipio, todas y cada una de las actas del ayuntamiento, pues las tenemos que leer, clasificamos la observación, vamos identificando todos los acuerdos de ayuntamiento. A veces pues es un papel de trabajo muy robusto, muy largo, y tratamos de asociar cada uno de los acuerdos del ayuntamiento a una partida, a un programa de inversión, quizás una desafectación a un terreno. Bueno, pues ya desde ahí vamos identificando riesgos y los vamos asociando, les digo, a un rubro de los estados financieros o a un tema presupuestal. Inclusive, pues no es necesario todavía que exista quizá un contrato, pero bueno, una modificación al presupuesto, pues desde luego que es importante en el conocimiento del cliente, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Hay un papel de trabajo, por ejemplo, de demandas. Las demandas donde son el sujeto fiscalizado es actor o es demandado, forma parte pues en uno u otro sentido, porque esto puede llegar a tener una afectación importante a los estados financieros. Notas periodísticas, claro que hay pues mucha noticia, inclusive fake news, ¿no? Que no tienen sustento o que son opiniones a veces hasta con cierta ligereza por parte de quien lo publica, pero bueno, hay otras noticias que realmente son investigaciones, que dan elementos muy concretos, muy puntuales, y que pues se convierten en verdaderas denuncias ciudadanas sobre actos irregulares. Eso lo recogemos en el tema de las auditorías. Hay un equipo que está diariamente integrando una base de datos, clasifica las notas periodísticas, las pone, digamos, en cajitas, por decirlo así, de qué sujeto es, de qué municipio, de qué periodo, qué fecha. Luego el extracto, ya dependiendo de la asignación de cada equipo de auditoría, hace el extracto de sus notas periodísticas y empieza también a tratar de asociar, a identificar riesgos. Más adelante vamos a ver esta parte de identificación de riesgos, pero es, vamos, un proceso muy sistematizado basado en la evaluación de riesgos para poder definir una muestra de auditoría, un alcance y los procedimientos. Otros puntos también pues, son las publicaciones en medios oficiales, periódico oficial, diario oficial de la Federación, aunque son menos que en cuanto a número, pues son también muy importantes, ¿no? Hay cuestiones relevantes que por proceso se tienen que publicitar en estos medios oficiales y que, bueno, pues ahí dan cuenta de operaciones o de transacciones que por su significado, ya sea económico, por el rubro que es, o por la manera en que se hizo o se dejó de hacer, pues representa un riesgo que tiene que revisarse y documentarse en la auditoría. Luego de este estudio general, pues viene otra fase, que es la documentación de sistemas. ¿Y cuáles son estos sistemas? Pues es el ciclo de presupuestos, ¿no? Quizá hay variaciones en los presupuestos, es el ciclo de ingresos, es el ciclo de tesorería, hay controles, ¿no? En tesorería, en la obra pública,
pues hay procesos que están ahí enmarcados en ley, hay procesos licitatorios, hay momentos claves, un acta de fallo, una emisión de bases, una serie de procesos que hay que conocer y tener documentado ahí en el sistema cómo está el ciclo, cuáles son esos documentos gerenciales, esos momentos claves que tendrían que traducirse en un control interno. Hay que documentar el control interno, cómo es que opera y probarlo, hacer pruebas de control para poder definir si se va a confiar en ellos o no, en cada uno de estos sistemas. Y a la vez, pues aquí mismo también se van identificando riesgos en el proceso de conocimiento, en este proceso de documentación, se van identificando riesgos que más adelante hay que ponderar. Análisis previos, ya les platicaba acerca de las herramientas, por ejemplo, de los análisis de XML, ¿no? De una sumatoria, una clasificación de XML, bueno, pues podemos saber el top 10, quiénes son los proveedores, los contratistas que tienen más operaciones con los sujetos fiscalizados, estos cruces de información con la nómina, inclusive cuáles son los proveedores de reciente creación y poder configurar investigaciones más profundas, si bien no se puede hacer a todos, pero sí a una porción con mecanismos que seguramente han escuchado, como lo que es para la federación el listado de personas políticamente expuestas. Bueno, pues tenemos un mecanismo similar y que podríamos estar teniéndolo no nada más para el sistema, para la Auditoría Superior del Estado, repito, estas herramientas, ¿no? Un listado de personas políticamente expuestas que estemos alimentando entre todos, ¿no? Entre los órganos internos de control y la Auditoría Superior del Estado, para poder identificar ahí conflictos de interés que, sumados a sobreprecios, a operaciones inexistentes, pues realmente ya son, pues se puede configurar un acto de corrupción, ¿no? Y aquí ya le estamos pegando a la detección que platicábamos en aquellas primeras láminas como parte de las acciones fundamentales que están desde la Constitución. La identificación y evaluación de riesgos, todos esos riesgos que ya se recogieron en estas etapas previas, bueno, pues habrá que valorarlos. Y esto pues se hace pues a través de varios criterios, ¿no? Algunos de ellos puede ser la materialidad, cuánto vale, ¿no? La operación que calificó con tal o cual riesgo, y pues debemos definir si es que se va a revisar, qué respuesta le vamos a dar como auditoría a esos riesgos ya valorados, si son materiales o no son materiales, si van a ser el tamaño de las pruebas, la oportunidad, y para ello pues es importante contar con una materialidad. Aquí nos habla la norma, bueno, la práctica y el sistema de planeación, de 4 conceptos en la materialidad. Una materialidad global, que es, bueno, la suma de todas las incorrecciones. Por incorrecciones vamos a entender errores o bien los errores provocados, incorrecciones provocadas por error o por fraude. Y la materialidad global va a ser la suma de todas ellas, ¿no? En suma, los estados financieros en su conjunto y los errores encontrados tienen rebasan esta materialidad global, y esto va a jugar para la opinión. Una materialidad para la ejecución, es decir, pues aquella que nos va a estar dando el referente cuantitativo para verificar hasta dónde estamos dispuestos a tolerar un error, una incorrección en el campo de la ejecución, y una pues a nivel de transacción, ¿no? Ya cuál es el tamaño de una transacción, una operación que es importante. Y también pues determinar qué importes resultarían insignificantes, pero no olvidar que aquí pues tenemos previsto no nada más una materialidad cuantitativa, ¿sí? Podemos tener riesgos que no necesariamente representan una operación financiera, pero que por el aspecto cualitativo, pues ya podríamos estar dándole una importancia y sí revisarlo
a pesar de que sea un importe insignificante. ¿Por qué? Porque puede ser que se esté presentando ahí pues un acto de corrupción, ¿no? Una asignación de un contrato, un proyecto deficiente que veíamos en algunas pláticas también, en el tema de la obra pública, que una porción de los conceptos que luego suben o se hacen visibles hasta la ejecución, sobre precios, sobre costos, fueras de catálogo, bueno, vienen en sí desde el proyecto, ¿no? Desde el proyecto, desde un proyecto deficiente, se va a producir quizá una contratación indebida o una integración de precios unitarios indebida desde el contrato, que luego va a ser muy difícil revertir ya durante la ejecución y sobre todo ya una vez terminada la ejecución, ya cerrada la obra, ¿no? Ya en la etapa de auditoría. Entonces hay aspectos cualitativos que tenemos que irnos desde antes de que suceda, desde antes de que haya una transacción. Ya platicábamos acerca de la evaluación del control interno inherente al riesgo y bueno, pues todo ello pues tendremos que establecerlo en un documento que denominamos plan de auditoría, el cual decíamos se hace a partir de una guía de riesgos, de una identificación y evaluación de riesgos. Tenemos propiamente el plan y en él pues se va a establecer cuál es esa estrategia global de auditoría, ¿no? Ahí están las consideraciones importantes sobre si fue un mandato del Congreso, una orden de auditoría, una revisión de cuenta pública, digamos, ordinaria, mandatada en la ley, una auditoría específica por una denuncia de situación excepcional, cuál es esta estrategia que vamos a seguir para su ejercicio y aplicación. En el plan, pues tenemos que tener desde luego el programa, la asignación al equipo de trabajo, si vamos a requerir especialistas, determinados especialistas allí dentro del equipo, o si eso va a ser un servicio adicional, por ejemplo, un contrato, ¿no? De un peritaje en el tema, por ejemplo, de luminarias, ¿no? Ahorita que ha estado de moda en algunas revisiones. Bueno, pues seguramente los equipos auditores no tenemos especialistas en poder identificar, hacer pruebas a las luminarias, si son, si cumplen con normas, pues tendremos que acudir a los profesionales, peritos especializados en determinadas materias. Y por eso ya desde aquí, desde la auditoría, desde la ejecución, pues hay aplicación de técnicas de investigación, de técnicas forenses, alguna prueba de firmas, ¿no? Ha habido esos casos en los que hemos tenido que hacer peritajes grafoscópicos para poder incidir y determinar si una firma es auténtica o no. Y bueno, pues básicamente hasta aquí el punto, estos dos momentos, de revisar la fiscalización. Me enfoqué mucho a la parte de planeación porque es la parte, digamos, en un Pareto, el 80-20 de lo que es una auditoría. La planeación es muy importante, es la parte fundamental para poder profesionalizar, compartir, verlo en un ámbito sistémico. Retomo mucho ese tema y podamos estar trabajando de manera homóloga, de manera verdaderamente coordinada, todos los actores del sistema estatal de fiscalización como eje del sistema estatal anticorrupción. Pues hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Estoy viendo aquí algún comentario. Adelante con las preguntas. ¿Cómo hacemos, Eric? Por ahí, ¿será que me pueden apoyar con si identificaron alguna? Sí, la mecánica es, ahorita Excel va a darle lectura a cada una de las preguntas y en ese orden se irán respondiendo. También los comentarios, que hay bastantes. Excel, si quieres continuar, por favor. Claro, maestro. Bien. Por aquí.
Juana Galván nos pregunta, ¿el síndico es el representante legal del municipio? Como su cargo lo dice, ¿él tiene la autoridad que le confiere la ley de firmar contratos y convenios? Sí, sí, es el representante legal, es el síndico. A veces hay dos síndicos, a veces también hay un acuerdo de ayuntamiento, sobre todo en la primera sesión, en donde hacen un delegatorio y le dan esa atribución también al presidente municipal, pero pues, habrá que revisar ya en concreto, ¿no? Cada caso para ver quiénes son los funcionarios, servidores que pueden firmar contratos. A lo mejor hasta hay un apoderado, ¿no? Es ya una cuestión ya de análisis particular. Gracias, contador. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hace el Sistema Estatal Anticorrupción con la información que se da en los medios de comunicación? Bueno, ahí mencionaba que sí hacemos una lectura diaria, un compilado, clasificamos la observación por cada sujeto de revisión y se ponderan ahí riesgos, sobre todo se suman si hay elementos con otros elementos como acuerdos de ayuntamiento y otras fuentes de información, y se listan riesgos y se valoran, se ponderan para validar si califican para ser sujetos de revisión o se descartan, ¿no? Por falta de elementos o inclusive por importancia. Muchas gracias. En otra pregunta, por ejemplo, si en Dolores Hidalgo se le dieron atribuciones que no les corresponden a la síndico y al secretario del ayuntamiento, de firma de contratos a nombre del ayuntamiento, ¿podría ser un factor para identificar riesgos? El tener o el dar la atribución de manera indebida, tendría que materializarse ya en un contrato, ¿no? Y ya en la revisión al propio contrato tendríamos que ver esta parte de las consecuencias de este tipo de actos. No somos autoridad para determinar nulidad. Eso me parece que tendría que irse pues directamente al Tribunal de Justicia, ¿no? El acto presumiblemente es válido, es firmado por una autoridad que tiene un sustento ahí en un acuerdo de ayuntamiento. Sí lo verificamos, pero de alguna manera no es que sea en automático, ¿no? Sino que tendría que activarse algún procedimiento y pues la autoridad para determinar que esos actos son nulos, pues es el tribunal. Muchas gracias. En otra pregunta, ¿dónde podemos consultar la matriz de riesgos de la ACEF? No, no está publicada. Creo que tendríamos ahí que pues establecer, no sé si un acuerdo en las mesas de trabajo, en el sistema estatal de fiscalización, o ya en una consulta directa por acceso a la información, podríamos estarla dando seguramente. No lo veo en lo personal, digo, a reserva de verificarlo con los compañeros de jurídico. Yo no le veo ningún problema a poder compartir esa matriz de riesgos, pero con todas las reservas, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo rastrear a los contratistas que cambian de nombre para evadir compromisos de su anterior empresa? Sí, esta es una práctica común. Es difícil, sí van un paso adelante, creo que siempre los contratistas, proveedores tramposos, por llamarlo así, hay una cultura que hay que revertir, una mala cultura, pues de la trampa, del gandallismo, de la deshonestidad, y la manera en que podemos nosotros ir identificando este tipo de prácticas es a través de los socios, a través de vínculos, porque eso muchas veces son a través de personas morales, ¿no? Las personas morales están constituidas por socios
a veces hay un socio, a veces hay otra figura que no necesariamente es socio, a veces hay un hermano o una hermana. Cuando hay un vínculo de parentesco, un vínculo que fueron socios en alguna otra persona moral, a lo mejor ahí sí podemos dar ese seguimiento. Pero a veces pues hay personas que lo hacen con testaferros, que no tienen ninguna relación, ningún vínculo, y pues sí se complica, ¿no? Es sumamente difícil. Creo que aquí nos faltan actores en el sistema estatal y nacional anticorrupción, en el estatal, sobre todo, perdón. Y estos actores quizás sean el SAT, el SATEG, la Unidad de Inteligencia Financiera, que podrían darnos un segundo, un tercer nivel respecto de las operaciones financieras, la facturación, a quién le compra, quién le factura, les digo, en esos otros niveles, no al que tiene la operación directa con el municipio o con el estado, sino el segundo, el tercer nivel de los que están facturándole al que le factura, al que tiene el contrato o la operación con el sujeto fiscalizado. Nos falta esa parte, pero ojalá que prontamente en las gestiones y en las adecuaciones legales y la suma de actores, pues ya podamos sistematizar la colaboración y la información en ese tenor. Gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Qué características debe tener una denuncia para que se llegue a realizar una auditoría? Es decir, ¿qué tan formal debe ser la denuncia y si hay un protocolo para realizar la denuncia? Sí hay unas características, ahí están listadas, no recuerdo, no me las sé de memoria, pero bueno, entre otras, que haya elementos, ¿no? Que de presumible daño patrimonial debe darse por una persona identificada, señalar un domicilio para recibir notificaciones, que esté firmada, que aporte elementos, si no anexos, documentos, facturas, contratos, bueno, que dé al menos los elementos de identificación de estas operaciones. Se pide un informe al sujeto denunciado, y si hay los elementos, pues de que está ocurriendo algo indebido y no ha sido sujeto de revisión, pues se autoriza la auditoría. Aún así, aunque se desechen las auditorías, no es echar a saco roto la denuncia. Realmente todas las denuncias son consideradas, si bien para una auditoría específica o bien para la planeación de una auditoría. Esa es una fuente de información que valoramos mucho en la planeación. Sucede que hemos tenido aquí, digamos, una falla para informar oportunamente a los denunciantes qué es lo que está pasando con su denuncia. Sí suceden cosas, sí se revisa, sí hay inclusive observaciones, pero bueno, un proceso de fiscalización, nos señala la ley, son 6 meses, luego para poder enviar el informe al Congreso, y el momento desde la denuncia hasta que se envía el informe al Congreso, pues pueden pasar mínimo esos 6 meses, pero pueden pasar un año. Entonces, seguramente la persona que denunció, pues, oye, pues yo no sé qué pasó con mi denuncia, ¿no? O sea, ¿de qué sirve denunciar si no pasa nada? Y esa ha sido una falla que se está corrigiendo. Se ha hecho modificaciones al informe de resultados para que tenga un apartado específico de denuncias y ahí se liste qué fue lo que resultó de las denuncias recibidas, si se recibieron denuncias primeramente en la revisión de cuenta pública específica y qué fue lo que resultó de esta. Pero también, tanto al denunciante, ya sea por la vía legal, por la vía oficial de denuncia de situación excepcional, o bien por la vía anónima, porque recibimos a veces correos que dejan algún número de teléfono ficticio o algún número ficticio. Bueno, les contestamos por correo electrónico que se ha turnado, que se está investigando y que, bueno, se va a informar en su momento el resultado de esta investigación en el informe. Si procede o no procede, es nada más en el ámbito formal, en la denuncia de situación excepcional,
En la otra, pues se va directamente a la planeación de cada auditoría. En la denuncia no. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Qué tan ambigua es la ley y dónde se justifica el actuar vertido en la ponencia? A ver, no entendí esa pregunta. No sé si nos la puede clarificar el que la estableció. ¿Qué tan ambigua es la ley? Bueno, por lo pronto pasamos a una pregunta más. Por ejemplo, en el caso del en el caso del terreno del kinder en León, ¿se tendrá que dar alguna auditoría al municipio de León o a la SEP? En el caso del kinder, ya fueron presentadas denuncias a todos los actores, me parece, por lo que he visto en medios. No tengo información oficial, pero se presentó denuncia, me parece, a la Contraloría Interna, se presentó denuncia a la Secretaría de Transparencia, a la propia Fiscalía. Seguramente aquí también se presentó la denuncia. Y bueno, en el marco del sistema estatal de fiscalización, sería muy deseable, o sería muy dable más bien, que los distintos actores, en este caso los que mencioné, pues se coordinen o nos coordinemos para que no se duplique o se cuadruplique la investigación, ¿no? Con una basta. ¿Quién tendría que ser? Pues el idóneo quizá la fiscalía, ¿no? Porque a final de cuentas, cualquiera de nosotros, si hay un delito, pues vamos a ir a denunciar a la fiscalía. Y si ya hay una denuncia en la fiscalía, me parece que es muy oportuno que se haya realizado y que esto podría dar pauta a que se obvien los procesos de auditoría y revisión en las otras instancias. Esto también con las reservas, pero en mi opinión, así tendría que suceder. Gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles serían algunos de los principales riesgos que usted destacaría de momento en los organismos que se encargan de la planeación del Estado o municipios? Hablo de IPLANES o los INPLA. Tendría que hacer el análisis en concreto con la información, hacer un top de riesgos en concreto en esta área. Pues no, de bote pronto no lo tengo. No hemos hecho ahí pues la evaluación, o no la tengo a la memoria, si es que hay una evaluación del control interno, esta parte de notas periodísticas. Digo, todo esto pues es una auditoría. ¿Cuáles son los principales riesgos? Tendría que echarme ahí un clavado a esta documentación si la tenemos en alguna revisión de cuenta pública. Déjenme decirles que sí son documentos muy extensos. Cada auditoría, de verdad, si en algún momento hay oportunidad de dar un paseo en la documentación de alguna auditoría, créanme que sí se sorprenderían de la cantidad de documentación y de análisis que se realiza. Adelante. Otra pregunta más. Cuando se presenta una denuncia ciudadana ante el órgano interno de control, ¿la dependencia o el funcionario da respuesta a la misma? Y esta no es satisfactoria para el ciudadano, ¿a qué más instancias deberá recurrir? Sí se da respuesta, siempre se da respuesta a las denuncias de situación excepcional. Hay un mecanismo para un recurso de reconsideración si es que no le satisface, sobre todo, supongo que la no satisfacción pues será en el tema de que no se autorice la auditoría. Hay un recurso de reconsideración que se puede interponer y, como les decía, pues reitero, la denuncia nunca se desecha del todo. Simplemente no se hace una auditoría específica, pero eso no quiere decir que no se revise, que no se pondere el riesgo. Se va a la planeación específica y pues ahí es otra oportunidad de poderlo verificar. Otra pregunta más. Cuando pones una denuncia en Contraloría, ¿a quién le llega dicha denuncia?
A la propia Contraloría. No, ellos, buena parte de la función de las Contralorías, pues está enfocada en atender las denuncias y las quejas y denuncias. Y vamos, la otra porción, pues son las auditorías que ellos mismos realizan y desde luego, pues la instauración, el seguimiento de los procesos disciplinarios. Pero una denuncia en Contraloría, si la pregunta es por ahí, no llega hacia acá, hacia la Auditoría Superior en automático, ¿no? Tiene que venir el denunciante aquí bueno, tiene que hacerlo aquí a ventanilla o por los medios de la Auditoría Superior del Estado. Gracias. Otra pregunta más. ¿Por qué cuando hay una denuncia contra un exfuncionario de un acto grave pueden volver a ser funcionarios? Habrá que ver el caso concreto. Supongo que es un caso ese que plantean en donde pues no hay una sentencia firme, ¿no? Hay una denuncia, apenas se irá a investigar. O sea, el hecho de que sea una denuncia no quiere decir que ya es algo juzgado, ya hay una responsabilidad, ya hay una sanción, porque para que no sea funcionario tiene que estar sancionado, ¿no? Una inhabilitación. Entonces, o una suspensión. Entonces, vamos, no estamos en ese momento procesal, apenas es la denuncia. Por eso, pues sí puede ser servidor público. A veces, y esto quizás sea una cuestión de percepción, y de que tenemos que trabajar con los actores sociales, con los gremios, con la sociedad, para justamente poder identificar estas bases y que nos quede claro a todos y hablemos el mismo lenguaje, ¿no? De qué está pasando, por qué se puede o no puede ser servidor público, hasta qué momento podrá volverlo a hacer. Pero básicamente es lo que puedo identificar en esta pregunta. Muchas gracias, contador. Finalmente, dentro de los ejes que menciona en el apartado de los mecanismos a reforzar en el área de prevención, ¿podría colocarse un examen de control y confianza antes de tomar el cargo y posterior para su permanencia? Y no esperar hasta que la presentación del IRS para comenzar a disuadir. Sí, es una alternativa, ¿no? Esto pues ya es decisión de cada organismo, de cada sujeto, o incluso la propia Auditoría Superior del Estado, establecer ese mecanismo. Desde luego, pues es una alternativa, podríamos calificarlo de buena idea, ¿no? Habría que ponderar las posibilidades, la factibilidad, y en una de esas, ¿por qué no? Hasta una propuesta para reforma a la ley, no que sea vinculante, que sea obligatorio. Pero bueno, esto es parte de la evolución que como sistema tenemos que ir decidiendo conjuntamente. Muchas gracias. A continuación, procederé a darle lectura al reconocimiento para nuestro conferencista. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al contador público Tomás Martín Hernández Gaitán por su participación en el ciclo de conferencias del Sistema Estatal Anticorrupción 2021, impartiendo la conferencia La Fiscalización como parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Guanajuato, 4 de noviembre de 2021. Firma, maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Antes de concluir, agradecemos la valiosa participación de nuestro conferencista. No nos queda más que agradecer a todas y a todos su participación y comentarles que en breve les estaremos enviando a sus correos la liga para la evaluación del contenido de la conferencia del día de hoy. Sin más, agradecemos su participación. Buenas tardes. Listo. Gracias, Tomás.
Al contrario, Eric, muchas gracias por la invitación y nos quedamos a la orden.